Escuchan ustedes Lo Nuestro, con Victoria Caro y Fran Villalba. Uno de los aspectos fundamentales que va a condicionar el futuro de Canarias es la reforma del modelo de financiación autonómica que se está debatiendo actualmente. Uno de los conceptos que está sobre la mesa es el cálculo de la población ajustada. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son las reivindicaciones del Gobierno de Canarias? Estos son algunos de los temas que vamos a abordar hoy con nuestro invitado, don Román Rodríguez, vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Román, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir a los estudios, por visitarnos. ¿Qué es esto del cálculo de población ajustada y por qué es importante? Bueno, lo importante es que para financiar la sanidad, la educación, las carreteras, la vivienda, en un Estado compuesto como es el español, donde hay competencias centrales y competencias en las comunidades autónomas, siempre hay un asunto clave que es cómo se financia todo esto. De manera que el sistema de financiación autonómica es el acuerdo sobre el que se basa el reparto de los recursos para financiar los servicios públicos, las infraestructuras, en general las competencias autonómicas. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto esencial, el más complicado siempre en los estados compuestos. En los estados centralistas no pasa nada, porque todo se ordena desde el centro del poder, claro. Pero en los estados donde están descentralizados, la financiación es la clave. Bueno, la financiación autonómica está regida por leyes, por normas, y reparte al año, para que se haga una idea, 125.000 millones de euros, es decir, un dineral. Gracias a ese dinero se financia, como digo, sanidad, educación y otras prestaciones. El reparto es siempre polémico, porque repartir las perras es lo más difícil que hay en el mundo. Siempre hay más necesidades que dinero disponible, claro. Por lo tanto, repartir es complejo. Bueno, debió llegarse a un acuerdo el año 14, y estamos en el año 22 y todavía no se ha resuelto el nuevo sistema. Estamos con el viejo sistema. ¿Por qué? Porque es difícil. Rajoy con mayoría absoluta no lo resolvió. Yo creo que este gobierno con una mayoría pírrica en las Cortes Generales lo tiene difícil. Pero en cualquier caso el debate está abierto. Nos enviaron un documento antes de Navidades y le hemos respondido diciendo, por simplificarlo mucho porque es técnicamente complejo, dos cosas. Primero, que los recursos fiscales del REF no se tocan, están desvinculados del sistema de financiación. Es decir, lo que en Canarias tenemos de recursos fiscales propios no tiene nada que ver con la financiación de la sanidad y la educación. Lo dicen las leyes, lo dice el estatuto, lo dice la ley del REF. Sin embargo, este documento lo mezcla. Y primera consideración que hace Canarias, no se toca, no se mezclan los recursos del REF con la financiación autonómica. Son dos cosas distintas y no vamos a aceptar que se contabilicen esos recursos en la financiación autonómica, como ocurrió el año 9 y luego corregimos en la ley de presupuestos del 17. Esa es la primera cosa que de forma categórica dice el documento que le hemos remitido al Ministerio de Hacienda. Los recursos fiscales de REF son adicionales, son para contribuir al desarrollo económico y social de un archipiélago alejado y con problemas. Por lo tanto, el REF no está vinculado a la financiación. Y la otra cuestión es que aquí estamos discutiendo del parámetro más importante, que es la población. El dinero se reparte teniendo en cuenta la población, pero no la población residente sin más, sino la población ajustada, que quiere decir que no es lo mismo tener una población envejecida que tener población joven, que no debe ser lo mismo tener una población con rentas equilibradas, claro, que cuando hay rentas mal distribuidas. Y ahí nosotros, no es lo mismo prestar servicios en el continente que en un archipiélago. ¿Y nosotros qué decimos sobre cómo se debe ajustar el criterio de población? Decimos dos cosas: que la insularidad tiene que pesar más, porque es más caro, más complicado prestar servicios en 8 islas que en el continente, y por lo tanto ahí hacemos un conjunto de consideraciones para que la insularidad tenga más peso. Y luego el otro parámetro que debe corregir la distribución de los recursos es cómo se distribuye la renta. En sociedades desgraciadamente más injustas como es la Canaria, con más pobreza, con más gente en riesgo de exclusión, los servicios públicos tienen que reforzarse, porque la gente pobre enferma más que la gente con recursos, y por lo tanto eso debe ser corregido. La gente con dificultades socioeconómicas tiene más dificultades para aprovechar las oportunidades del sistema educativo, y el sistema educativo se debe reforzar para evitar que nadie se quede fuera. Por lo tanto, la otra tarea que ponemos sobre la mesa es que el peso de la pobreza, de la distribución de renta,
nosotros reclamamos el índice AROPE, que nos parece un buen medidor de este tema, debe tenerse presente. Y eso es lo que le hemos contestado, pero yo creo que no va a ser sencillo llegar a un acuerdo porque, insisto, Rajoy con mayoría absoluta no lo pudo sacar adelante, tengo la impresión, y nos viene bien, porque nosotros el año 17 corregimos el que los recursos del REF se contabilizaran. El año 17, hay que decir todo, mandando el PSOE en Madrid y aquí el PP y coalición, firmaron un acuerdo que nos quitaron 600 millones al año durante 8 años, 5.000 millones. Eso el año 17, aprovechando la condición del diputado 176, también con Coalición Canaria, logramos doblegar y corregir ese tema y ahora estamos en la media de financiación. En definitiva, mejor quedarnos como estamos que un acuerdo malo. Y esos son los contenidos que hemos remitido al Gobierno de España, yo creo que muy documentado. Esto lo elabora gente técnica del Departamento de Hacienda y de la Universidad de Las Palmas. Tenemos un convenio y de eso hay un equipazo extraordinario de gente muy comprometida, muy capaz, muy dedicada. Y el informe, para que se hagan una idea, la última versión la tengo yo a las 11:15 de la noche del domingo. Es decir, poniendo en valor que esta gente trabaja lo que haga falta para cumplir con el deber de tener una posición documentada y solvente, ¿no? Al hilo de lo que nos está contando del REF, Nueva Canarias siempre se ha significado en una defensa firme del régimen económico y fiscal. El hecho de que tengan un pacto con PSOE y Unidas Podemos aquí en Canarias y que también hayan llegado a acuerdos puntuales en el Estado no significa ni mucho menos un cheque en blanco ahora mismo al gobierno del Estado. En absoluto, es decir, los partidos de orden estatal tienen la ventaja de que casi todo les viene dado, hecho. Si a los del PP de aquí les va bien es porque les va bien a los del PP en España. Y a los socialistas igual. De manera que ellos tienen esa ventaja de que tienen una cuota de representación en función de que pertenecen a una opción política de orden estatal, pero tienen el inconveniente de que no mandan allí. Y aquí nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Socialista y Unidas Podemos, con un programa que se cumple, que funciona, y ahí están los datos. Tenemos un trienio ya prácticamente de este gobierno de progreso que está funcionando. Algunos no nos daban un trimestre, llevamos 3 años con 3 leyes de presupuesto y el gobierno cumple con su deber, pero allí no coincidimos. Allí, por ejemplo, nosotros ahora, un asunto minoritario si ustedes quieren, estamos defendiendo que la reserva de inversiones tenga un año más para materializarse, interpretando que la crisis pandémica ha impedido a las empresas ejecutar esas inversiones. Bueno, eso lo defendemos nosotros, dicen lo mismo que nosotros pues el Parlamento entero, pero bueno, cuando se llega a Madrid, esos que aquí defienden una cosa terminan votando otra. Nosotros no, nosotros votamos lo mismo aquí que allí. El REF es un derecho, son nuestros fueros, lo hemos conquistado durante siglos, es de justicia mantener todos sus parámetros, sean fiscales o económicos, y Nueva Canarias los defiende aquí y allí con determinación. Aquí tenemos más influencia, allí tenemos un escaño de 350, bueno, y se bate el cobre y consigue resultados extraordinarios siendo un solo escaño. Había que preguntarle al resto de los representantes de Canarias en las Cortes Generales qué han hecho por su tierra, qué han hecho por sus electores, cuáles son los cambios, cuáles son las conquistas. Quevedo puede decir muchísimo de lo que ha conquistado para esta tierra durante su ejercicio de representación en las Cortes Generales y los datos son incontestables. Por lo tanto, juntos pero no revueltos. Vamos a hablar de La Palma. Si le parece, acabamos de hablar con el presidente de Bomberos de La Palma. Nos decía que bueno que muchas de las ayudas no terminan de llegar. La erupción ha terminado, pero la situación que vive la población afectada sigue siendo pues muy complicada. ¿Qué medidas se están articulando desde su consejería para facilitar la recuperación de estas personas? Bueno, primero ha habido un enorme daño material y un gran daño emocional a la gente afectada, a la comarca afectada y por extensión yo creo que a la isla. Yo creo que la respuesta institucional española, canaria y de las corporaciones locales y del propio Cabildo ha sido en estos 100 y pico días una respuesta intensa, solidaria, próxima. Y se ha respondido a lo inmediato
con prontitud y solidaridad. Cierto es que no todas las demandas se satisfacen en una catástrofe, ni en esta ni en ninguna, pero yo, como llevo un tiempillo en esto de la política y he conocido todas las catástrofes que hemos vivido en los últimos 40 años, yo les puedo decir, incluidas las que han tenido cientos de muertos, nunca hubo una respuesta tan diligente, tan solidaria, tan rápida como esta, que no quiere decir que no haya gente que se considere todavía que no se ha dado respuesta. Por lo tanto, la fase de emergencia, y yo he hablado con los afectados, es una fase de emergencia que se ha gestionado razonablemente bien, aunque existan asuntos pendientes, aunque existan cosas a mejorar. Ahora estamos en la otra fase de la reconstrucción. ¿Cómo resolvemos los problemas que ha generado el volcán? Y yo ahí, en esta fase de reconstrucción, les decía el otro día, en una asamblea con afectados y con las entidades económicas de la isla, que hay cosas que no pueden esperar a un plan teórico. Es decir, la reconstrucción es un tema de medio plazo, de 6, 8 años. Y luego están las personas que necesitan una casa o un trabajo. Ahora, la vivienda se tiene que resolver de forma rápida, la provisional y la definitiva. Lo de las carreteras se tiene que resolver de forma rápida, las que fueron cubiertas por la lava y las que ahora precisa la isla, porque hemos aprendido que la naturaleza está ahí y se impone, de manera que el tema de la vivienda, el tema de las carreteras, el tema de la electricidad, el tema de las obras hidráulicas, el apoyo a los sectores económicos, eso no debe esperar. Y yo propongo, porque el plan de reconstrucción tiene que ser un gran acuerdo entre el Gobierno de España, Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos, con participación de la gente, con participación de los empresarios, para que sea un plan con futuro. Tiene que haber implicación, participación de los afectados. Ese plan de medio plazo, de repensar La Palma, de volver a articular el futuro, tardará más, pero en el mientras tanto, el problema de la vivienda, las carreteras, las obras hidráulicas, se debe resolver. Y yo creo que hay condiciones para seguir avanzando. Hay que aceptar y comprender, digamos, los niveles de insatisfacción de los damnificados. Porque cuando tú pierdes tu casa, tus recuerdos, tu finca, pero no es que la pierdas, es que desapareció. Claro. Es que no es que perdieras la casa. La tuya, la de tus padres, la de tus hijos, porque eso, es que ha habido familias ¿cómo se va a dar completas? Satisfacción a eso? Difícilmente. La obligación de los ayuntamientos, de los cabildos, del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, que es quien tiene la máxima estructura competencial en las situaciones de catástrofe, pues tiene que ser muy diligente. Yo, que estoy en el órgano que coordina este tema, hay 4 ministros, está el presidente del gobierno, 2 consejeros y yo por parte de Canarias, está el presidente del cabildo, están los 3 alcaldes. Hemos celebrado, yo creo que 8 o 9 reuniones, y creo que ahí se están buscando los caminos para responder. Siempre será poco para los afectados, pero es más que nunca. Vicepresidente, llevamos ya casi 2 años de pandemia, han sido 2 años complicadísimos, durísimos para el archipiélago, especialmente para el turismo, motor económico de las islas. ¿Existen indicios ya fiables de recuperación de la economía canaria? ¿Podemos empezar a mirar al 2022 con un poco más de esperanza, de confianza? Primero, el daño en la salud es el más preocupante, porque perder una vida humana es perder algo irreparable, y por lo tanto la primera y gran daño de la pandemia han sido los fallecidos, ¿no? En el mundo, en Europa, en España y aquí. Y por lo tanto la pandemia ha hecho un gran daño a la salud colectiva y se ha llevado por delante millones de personas, ¿no? Pero además ha hecho un daño en la economía, y yo diría que también en la convivencia, en nuestra manera de proceder. Hoy aquí a ti no te puedo dar un beso, que me apetecía darte un beso porque somos amigos de atrás, y no puede ser. ¿Por qué? Porque cambiaron nuestros modos de relacionarnos. Pero yo creo que la economía empieza a recuperarse. Los datos del 21 son incontestables. Por ejemplo, los ingresos fiscales que habíamos previsto en la ley de presupuestos del año 21 y no sabíamos de la quinta ola, se han cumplido. Se han cumplido. De manera que eso expresa que la economía, porque nosotros recaudamos si la economía funciona. Si la economía se para, nosotros paramos la recaudación. Hay un dato positivo. El dato del empleo del año 21 es muy positivo. Los datos del empleo dicen que tenemos más ocupados a 31 de diciembre del 21 que nunca, y por tanto que antes de la pandemia. Los datos de la afiliación a la Seguridad Social son más que nunca, y por tanto más que antes de la pandemia.
Luego están las condiciones laborales, la precariedad, que eso es harina de otro costal, que ahora, por cierto, se está discutiendo con la reforma laboral, pero el planteamiento es, los datos de empleo son positivos, los datos de consumo son positivos, tenemos ya más empresas que antes de la pandemia y hay indicios más que razonables. El tema turístico, el último trimestre ha sido muy bueno. Algunos hoteleros, gente de la restauración, me dicen que mejor que el 19 y mejor que el 18. El 22 tiene que ser el año de la recuperación, de llegar como mínimo a la situación económica que teníamos antes de la pandemia, y todo apunta que sí. Con permiso de la pandemia, con permiso del virus. Es cierto que esta sexta ola, el Omicron, ha distorsionado el perfil de la pandemia, pero también tengo que decir que creo que vamos hacia un proceso digamos, de endemización de la pandemia, de que el virus se quede con nosotros con menos capacidad de hacer daño y que nosotros estamos mejor organizados para enfrentarnos, primero con la mascarilla, la distancia, la higiene y con la vacuna, que es lo que está salvando miles, cientos de miles de vidas. La vacuna es salvadora, es fundamental, de manera que yo creo que este 22 tiene que ser un año de recuperación. Me decía el otro día un hotelero importante que está muy esperanzado con las reservas de marzo y abril. El mes de enero hemos perdido empleo, siempre ocurre el mes de enero, después de las Navidades, pero los datos de empleo, los datos de recaudación, los datos de empresas, las reservas turísticas, las conexiones aéreas, dicen que el 22, con permiso de la pandemia, teniendo en cuenta que hay algún factor que distorsiona la recuperación económica global, que es la inflación, son los precios, teniendo en cuenta que eso está ahí y nos condiciona, yo creo que va a ser un año esperanzador, mejor que el 21, y el 21 ha sido mucho mejor que el año 20, ¿no? Acaba de mencionar la reforma laboral, que se ha convertido en un tema bastante controvertido en las últimas semanas. Nueva Canarias va a votar a favor de esa reforma laboral, pero ¿qué sensaciones le deja que otras fuerzas progresistas del Estado no la apoyen? Bueno, primero, como yo tengo un tiempillo en esto de la actividad política, este es el segundo acuerdo que yo recuerde en que sindicatos, empresarios y gobiernos se ponen de acuerdo. Los primeros fueron los pactos de la Moncloa, y durante estos 40 años de democracia, Felipe González hizo una reforma laboral sin consultar y hubo una huelga general, que yo recuerdo muy bien, y tu madre también. El Zapatero hizo otra reforma laboral unilateral, sin acordarla, y hubo una huelga general, que yo recuerdo muy bien. Y Rajoy hizo otra reforma laboral de forma unilateral, sin acuerdo, y hubo también un gran conflicto en las calles. Ahora, después de año y medio, sindicatos, empresarios y gobierno han llegado a un acuerdo. ¿El acuerdo es ideal? No. Para que sea un acuerdo de todo no puede ser de ninguna de las partes, porque tiene que haber un punto de encuentro. Si nosotros tres pensamos de forma distinta y queremos llegar a un acuerdo en un contenido, lo más razonable es que el contenido común no dé satisfacción. Es la única manera de avanzar, de caminar. Nosotros, que hay cosas que no nos gustan, hemos dicho que apoyamos. Es difícil de explicar a un trabajador, a una trabajadora, que teniendo ahora una reforma laboral que, por ejemplo, combate, yo creo que de forma importante, la temporalidad, por asuntos tácticos, volvamos a la legislación anterior. Cada palo aguanta su vela, lo tendrán que explicar cada cual a sus electores. Nosotros, a pesar de que hay cosas que nos gustaría que fuera de forma distinta, vamos a votar a favor. Creemos que es un avance que mejora los derechos de los trabajadores, que va a mejorar las condiciones de vida salariales y laborales de los trabajadores, que no es ideal, que no es perfecto, pero que es mucho mejor que la reforma de Rajoy, y por lo tanto esas fuerzas políticas de la izquierda pues no tendrán fácil explicar a sus electores que nos quedemos, si no sale, yo creo que va a salir, si no sale será estos los que tengan que explicar que nos quedamos con la injusta reforma de la derecha promovida por Rajoy en su momento y que retrocedió en los derechos de los trabajadores de manera muy intensa, frente a un avance que, sin ser perfecto, es claramente un avance y a un gran acuerdo. En las sociedades modernas y democráticas, insisto, las partes se juntan y llegan a un punto de encuentro y todo el mundo tiene que ceder para que el punto de encuentro exista, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia, y Nueva Canaria apoyará la reforma laboral, aunque nos hubiera gustado que fuera más ambiciosa, pero esto es lo que hay, ¿no?
Cambiamos de asunto, vamos a hablar de los menores migrantes. Ayer el Gobierno de Canarias casi que lanzaba un SOS, ¿no? La directora general de Protección de la Infancia y de la Familia, Irache Serrano, casi que lo decía, ¿no? Bueno, casi que no, lo decía emocionada. No podemos dar la atención que merecen los menores migrantes que están llegando en patera. Lo próximo es llevarlos a la comisaría. ¿Qué nos puede decir? Pues, lamentable, tristísimo y no nuevo. Sí, no puede ser. No puede ser. Es una indecencia, es antiético, bordea la legalidad y es inhumano no darles el trato que merecen a esos seres humanos. Y si son menores, más. Nos obliga la legislación internacional, la legislación europea, española y canaria. Los niños, no importa su origen, su raza, su religión, tienen que ser atendidos como niños. Y eso está en el derecho internacional. ¿Y qué nos está ocurriendo? Que el resto del Estado español, el Gobierno de España, la Comisión Europea miran para otro lado ante un dramático asunto que esta señora ha puesto de nuevo en evidencia, pero que no es nuevo. Tenemos 2.600 chicos y chicas haciendo un esfuerzo ímprobo por parte de la sociedad canaria, que además cuesta mucho dinero, que no sería lo más preocupante, sino que no tenemos más capacidad para atender dignamente, de forma adecuada, a estos chiquillos, porque estos chiquillos no hablan nuestro idioma, ni tienen nuestra cultura y su proceso de educación, porque esto no hay que darles camas y comida, que por supuesto hay que darles un proyecto de vida, y eso significa medios y capacidad. ¿Qué toca? Pues repartir la gestión, la atención de estos asuntos en toda España. Lo que yo pregunto es qué hace el Partido Socialista y qué hace Unidos Podemos en el Gobierno de España, porque mandan allí y no dan una respuesta a este tema. Eso es lo que hay que preguntarse. Nosotros nos desgañitamos exigiendo un reparto solidario de la atención a estas personas, pero son los partidos que están en el Gobierno de España los que tampoco dan respuesta a este tema. No puede ser. Es decir, los niños necesitan una atención digna y adecuada. Y Canarias no puede más. Está bien que la directora general lo haya vuelto a poner en evidencia, pero quien tiene que mover ficha aquí es el Gobierno de España y la Comisión Europea. En el caso de los niños, porque es totalmente inaceptable. Pero también en el caso de los adultos. No puede ser que las comunidades fronterizas estemos asumiendo la gestión de un problema que es de todos. Eso no puede ser. O sea, y si llegan 7.000, somos nosotros los que tenemos que... La sociedad canaria no puede, ni económica ni logísticamente, atender adecuadamente eso. No puede ser que Madrid, con casi 3 veces la población de Canarias, tenga 250 menores no acompañados y nosotros tengamos 2.600. Y venga el del PP aquí y no se comprometa a defender, distribuir los chicos en el conjunto de España. Esto es lo que no puede ser. Un discurso aquí y otro en Madrid. Unos y otros. Nosotros no, esa es la diferencia. Nosotros decimos esto aquí y en Madrid, pero tenemos la fuerza que tenemos. Es necesario que se cambien las leyes si hace falta, para que los chiquillos que llegan aquí en una situación precaria y que tienen derechos, están reglados a nivel internacional, pues sean atendidos de forma adecuada y les garanticemos no solo comida, cama, seguridad, sino un proyecto de vida, y eso significa repartirlos, distribuirlos, gestionarlos de forma compartida en función de la población y de las capacidades económicas y logísticas. Pues estos muchachos, cuando cumplan los 18 años, van a seguir aquí. Y tenemos que buscarle formación profesional e integración. De un día para otro, con la maleta en la puerta de la calle. Se nos ha acabado el tiempo, Román, pero no quiero dejar de preguntarle por los preparativos del Congreso de Nueva Canarias. Rápidamente. Las 2 ponencias están ultimadas, llevamos ya varios meses de trabajo, hemos hecho una serie de seminarios para enriquecer el debate, tenemos una convención municipalista que hemos aplazado por el tema del COVID, yo estoy empeñado. El trabajo político a distancia hay que hacerlo porque nos lo impone, pero no un congreso, si no ves al que... Si no se mira uno a los ojos directamente, no es lo mismo. Hemos retrasado un poquito el congreso por esta razón y algunas de las actividades, pero yo creo que el proceso de designación de delegados y delegadas, el proceso de debate de las ponencias, llevamos desde hace ya casi 4 meses y estamos enfilando ya ese 5º Congreso Nacional, el 1 y 2 de abril, que tiene que ser para fortalecer el espacio canarista, para fortalecer el nacionalismo de progreso, para seguir avanzando en un instrumento al servicio de la sociedad canaria, sin tutela,
sin tutela, con autonomía en la toma de decisiones. Por eso nuestra posición en la inmigración es siempre la misma, o por eso nuestra posición en el REF es siempre la misma, y no en función de la institución. Una cosa allí y otra aquí. Nosotros no. Lo mismo aquí que allí. Román Rodríguez, como siempre, gracias. Buen día. Hasta la próxima. Un abrazo.